Muy bien, profe. Yo soy Rodrigo y esta es la presentación de mi proyecto. El tema o la problemática del que estaré trabajando es el siguiente: la alimentación y el desempeño escolar. Bueno, este es un tema que me pareció muy interesante porque en las escuelas es más que evidente esta situación o problemática. Es común ver en los alrededores de las escuelas de educación básica, primaria, incluso de preescolar, que exista este tipo de puestos o ventas de frituras, de dulces y de todo tipo de alimentos, de todo tipo, pero menos alimentos saludables. Me atrevo a decir que en su mayoría y en su 100% son alimentos procesados, es decir, alimentos chatarra. Por lo tanto, esto nos lleva a la situación o a la problemática de qué tanto afecta la alimentación de los niños en su desempeño escolar. Por lo tanto, eh, me di a la tarea de abordar este tema para investigar, no tan a fondo, sino de una manera superficial, cuáles son los efectos que tiene este tipo de alimentación frecuente los estudiantes de educación básica. Ahora, para guiarme en este proceso de investigación, me planteé 5 preguntas para dar rumbo y dirección a esta investigación. El primera pregunta guía sería: ¿cuáles son los factores que influyen en los hábitos de los estudiantes? Segundo, cómo influyen los padres en los hábitos de sus hijos. Sabemos que la educación que reciben desde casa es un factor muy significativo a la hora del desempeño escolar y muy evidente a la hora de sus hábitos y de muchos otros cosas al momento de desenvolverse eh, en su contexto de la escuela, y esto incluye este, la parte alimenticia. Como tercera pregunta que me planteé fueron: ¿cuáles son los factores principales en el consumo de alimentos eh, carbonatados, con exceso de azúcares y altos en carbohidratos? O sea, ¿cuáles son los factores que llevan a los estudiantes a consumir este tipo de alimentos por su fácil acceso? O sea, ¿cuáles son? Cuarto, y yo considero que es el más importante por el cual me estoy enfocando en esta investigación, que sería: ¿cuál es la relación que existe entre la mala alimentación y el desempeño escolar? Y como quinta pregunta guía sería: ¿cuáles estrategias se pueden implementar para mitigar o controlar estos tipos de ventas o de alimentos alrededor de las escuelas? Así que, como objetivo general, eh, busco analizar. Ahora, en cuanto a los objetivos particulares, podemos mencionar los siguientes. Ahora bien, como primer objetivo está en identificar los alimentos más consumidos a la hora del receso o a la hora del desayuno de los estudiantes. Como segundo objetivo particular está poder identificar el papel que juega la educación que le dan los padres a sus hijos, es decir, los hábitos en casa, el ejemplo que les dan y factores de ese tipo. Tercer objetivo, y yo creo que uno de los más importantes sería ver o examinar la relación que existe entre estos hábitos alimenticios y el desempeño escolar de los alumnos. Y como último objetivo está en identificar posibles estrategias o soluciones a esta situación que se vive en las escuelas, o precisamente en la escuela en las que yo estoy realizando mis prácticas eh, profesionales. Ahora bien, en cuanto a la metodología que estaré empleando para este proyecto será una investigación cualitativa, una investigación cualitativa con un enfoque correlacional, que es decir,
busco, factores que entre variables que se puedan relacionar y nos lleven a esos datos que queremos obtener para ver los factores que influyen en los hábitos de los estudiantes y cuál es la repercusión que tiene a nivel académico, a nivel, escolar. Ahora bien, para ello fue necesario extraer una población y una muestra. La muestra, perdón, la población con la que estoy trabajando, pues, son los estudiantes de educación primaria de la población de Tenabo, Campeche, y una muestra de alrededor de unos 30 alumnos con los que primeramente estaré trabajando. Posteriormente, quiero ampliar esa muestra a alumnos de la zona. Tengo contacto con el supervisor para poder compartir esta encuesta y y obtener todavía más datos para poder tener un poco más de información y poder analizarlos a mayor escala. Y también estoy aplicando una encuesta de 19 preguntas, que me va a permitir obtener datos sobre los hábitos en casa, este, la cantidad de tiempo que disponen los padres, el rendimiento escolar que frecuentemente tienen los alumnos y preguntas de ese tipo para poder obtener esos datos que necesitamos. Y por último, aquí tenemos las evidencias de la problemática, ¿no? Este es a diario, sin mentir, a diario, los alumnos pizzas, sabritas, jugos, o sea, alimentos muy procesados y a su edad sí es de preocuparse, ¿no? Eh, y en el caso de mi investigación, ¿no? Darle ese enfoque pedagógico, ¿no? Porque pues se han hecho investigaciones de obesidad, sobrepeso y eso, pero quiero ver cómo afecta en su desempeño escolar este tipo de alimentación en su concentración, sus ganas de ir a la escuela. Preguntas de ese tipo estoy aplicando en la encuesta o un instrumento que pues ya van 50 personas que la responden.